Hoy voy a conversar con mi amigo Salva de La Rioja. Él es policía y además es presidente de dos asociaciones que trabajan con niños, Proyecto Alexia y Los Niños Son Intocables. Hola Salva, gracias por estar aquí en esta entrevista y concedernos unos minutos de tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupado y entre tu trabajo y las asociaciones. Entonces, bienvenido a la Asociación Capernaum. Muchísimas gracias a ti, Ana, por invitarme, por dar voz y visibilidad de nuevo a los niños y a la defensa de los niños, y de verdad que es un placer para mí estar con una persona como tú, que compartimos muchas, aparte de fe, compartimos muchas cosas. Cierto. Mira, la primera pregunta es ¿por qué tienes dos asociaciones dedicadas a los niños? ¿Por qué has hecho dos asociaciones trabajando en el mismo tema? Para que nos expliques un poco. Vale, como decía Kelly, esto es una larga historia, voy a intentar resumirla, porque sé que el tiempo es oro, pero para que la gente un poquito entienda por qué presido o llevo Alexia Enséñanos y la asociación Los Niños Son Intocables. En un principio, como policía y policía cristiano que soy, tenía una inquietud hace ya, estamos hablando de cerca de ya más de 2 años. Sentí una inquietud tremenda por lo que era la defensa de los niños pequeñitos en un tema que a mí me traía de cabeza, que era esa exposición que tenían frente a depredadores sexuales, pedófilos, y empecé a tener en mi corazón esa inquietud de que había que hacer un programa educativo policial que enseñase a los niños fundamentalmente a saber decir no a un extraño, que les enseñase a reaccionar cuando se perdían de papá o de mamá. Y estamos hablando que centramos esto en niños para que nos metamos desde 5, 6, 7 años, bueno, incluso de 4 o 3, que también los tratamos, ¿no? Y también entendí como policía que era importante reforzarles temas como pues, cómo cruzar la calle, el color del semáforo, el cinturón. Cuando empecé con el proyecto, me tiré cantidad de noches en las que me levantaba de repente de madrugada y me apuntaba ideas. Mi mujer enseguida me decía, ya te ha venido otra idea de Alexia, enséñanos a la cabeza, ¿no? Yo tenía muy claro lo que quería, pero fluía en cantidad de cosas porque quería hacer un vídeo que enseñase a los niños las enseñanzas, quería hacer una canción que fuera pegadiza, que reforzara también las enseñanzas. En fin, todo esto fue un proyecto que me llevó casi más de 1 año desarrollarlo. Y entendí desde un principio que tenía que haber una especie como de vehículo hacia los niños, que no fuese yo mismo hablándoles, sino que fuese un personaje carismático que les llegase, ¿no? Y ahí es donde surgió Alexia. Alexia es una marioneta tamaño casi natural de 1 metro de altura. Es una marioneta mujer y es además de color. Todo esto lo hice porque intenté transmitir a los niños desde el principio un mensaje de igualdad total, ¿no? De que evidentemente una mujer está tan preparada o más que un hombre para ser policía, y el tema un poco de la raza en cuanto al color, ¿no? Que era una mujer negra, ¿no? Uh-huh. Esto, Ana, entrando ya un poco en tema, fue una ligera equivocación por mi parte, porque te he de decir que los niños no tienen los prejuicios que tenemos los mayores. Cierto, no, realmente no había esta necesidad, porque cuando yo empecé a entrar en los colegios con Alexia a dar estas enseñanzas, yo me di cuenta que los niños no tienen ese prejuicio. A veces empezaba preguntándoles, bueno, esta es Alexia, ¿qué os parece Alexia, no? Ah, muy bien, qué guapa. Bueno, pero ¿qué veis de diferente? ¿O qué? Algunos me decían, lleva gorra en la cabeza, tiene botas en vez de... Pero ninguno me decía, es de color o es mujer. Es decir, ellos asumen perfectamente y lo entienden porque los niños son inocentes y no tienen los prejuicios que luego, desgraciadamente, los mayores les inculcamos, ¿no? Entonces, una vez que desarrollé el proyecto Alexia y comencé a trabajar con él, también pensé que era necesario una especie de experimento, vamos a llamarlo social, en el que concienciase a los padres de la necesidad del proyecto Alexia y que concienciase a los padres de lo vulnerables que son los niños. Y ahí es donde hice ese experimento con cámaras ocultas, me fui a diversos parques de Logroño y con permiso de los padres, pues me llevé a varios niños allí presentes, hijos suyos, ¿no? Yo pedía autorización, me la daban y yo me llevaba a los niños con una facilidad espantosa. O sea, pero en menos de 1 minuto. Ese vídeo está en internet, se llama Depredadores,
y es terrible porque bueno, nos damos cuenta de que los niños, pues eso, son inocentes, absolutamente manipulables y al final, pues es muy fácil llevárselos, ¿no? Este experimento social de predadores fue, la verdad, que un choque tremendo. Llegaron a hacerse eco cadenas nacionales, estuvimos en el programa de Ana Rosa Quintana, y a partir de ese vídeo también fue una especie de boom, porque con Alexia empecé trabajando muy poquito a poco, pero a partir de ese experimento social, pues fue una especie de eso, ¿no? De explosión, y fue una llamada en cascada de colegios. Llegamos a tener una lista de espera impresionante, no dábamos abasto, todos los colegios querían el proyecto Alexia enseñarnos en sus aulas. Ana, si quieres hacerme alguna pregunta, tú me interrumpes, porque yo cuando... yo tengo dos que me han surgido. Sí. Has contado que hicisteis el experimento de predadores utilizando hombres. ¿Habéis hecho el mismo experimento utilizando mujeres? Porque generalmente se piensa que los depredadores, sí, la mayoría son hombres, es evidente, pero muchas veces las cabezas o las que ayudan son mujeres. ¿Has decidido en algún momento decir, voy a hacer el experimento, ahora no, porque estamos en la pandemia, pero hacer el experimento de cara de se van con una mujer, porque es más fácil, a lo mejor, si es tan fácil que se vayan con un hombre, que mucho más, a lo mejor, con una mujer? Y existen las depredadoras. ¿Os lo habéis planteado? Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, cuando hice el experimento, la verdad que sacamos la grabación exclusivamente del gancho que me llevé, que era un amigo personal con mucha labia, pero también me llevé a mi hija conmigo y lo hicimos con una niña y resultó. Resultó no del todo porque no se la llegó a llevar, pero sí le aceptó las chucherías, ¿no? Las cositas que le daba, ¿no? De un extraño, ¿no? Y nos centramos exclusivamente en sacar al hombre engañador, ¿no? Pero sí que tengo en mente hacer un nuevo experimento, pero además vamos a aumentar la edad. Vamos a demostrar que los niños siguen siendo niños con 10, 11, 12 años, que siguen siendo no ya quizá tan inocentes como uno de 4, 5, 6, pero evidentemente siguen siendo niños y siguen siendo igual de vulnerables. Y si no se les engaña con 10 y 11 años con chucherías y con caramelos, sí que tengo en mente engañarles con cosas tan sencillas como decirles que soy un ojeador de un equipo de fútbol, que ponerme en las cercanías de un campo de fútbol, decirle que le he visto entrenar, que es un crack y que tengo ahí afuera para hacerle una prueba ya, porque vengo del equipo de fútbol X, un equipo que sea un poco de renombre. O con las niñas, ponerme con una chica, ponerme, por ejemplo, a la salida de una academia de baile o algo y decir que hemos estado observando cómo entrena, cómo baila y que queremos hacerle un casting para Operación Triunfo. Sí. Entonces, estoy seguro que van a caer igual. Van a caer igual porque has dicho muy sabiamente, Ana, que evidentemente hay mujeres depredadoras. Sí que es cierto que los estudios dicen que más o menos en temas de abuso sexual, mientras un 90% pertenecen a varones, ese abuso, la cifra disminuye a un 10% cuando se trata de mujeres, pero evidentemente las hay y ese 10% es también preocupante y es un 10% a tener en cuenta y es muy interesante hacer un experimento de este tipo con una mujer como gancho y lo vamos a hacer en cuanto se calme un poquito esto de la pandemia, lo vamos a hacer, repito, aumentando la edad. Vamos a subir la edad de los niños para seguir demostrando que los niños son muy, muy vulnerables. ¿Qué crees que está pasando? Quiero decir, porque estamos en la era de la información. Yo opino que estamos más bien en la de la desinformación o infosicación, porque tenemos mucha información, pero la mayoría falsa. Y, por ejemplo, cuando tú en las redes sociales das muchos likes o te aparece el mismo comentario o la misma fuente, si la repites muchas veces se da por válida. Entonces, en una época en la que tenemos información, que sabemos que hay depredadores, que sabemos que hay gente que está ofreciendo a los niños a través de Internet también, haciéndose pasar por jóvenes para cometer abusos, ¿en qué estamos fallando como sociedad, como padres, para que ocurra esto con todo lo que sabemos? Es decir, no nos lo tomamos en serio. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué crees que está pasando? Esta pregunta me la han hecho muchas veces en las charlas para padres porque no sé si he llegado a explicar que dentro del proyecto Alexia está la parte con los niños, el trabajo con los niños, que luego si quieres entraremos también a explicar un poco más porque me gusta mucho que la gente conozca el proyecto Alexia porque al final se trata de que Alexia esté en cuantos más sitios mejor, ¿no?
dejar muy claro, por si acaso no ha quedado, que el proyecto Alexia es un proyecto altruista y que solo pretendemos defender a los niños, ¿no? No hay nada, evidentemente, de negocio económico por medio. Te decía, Ana, que es una pregunta que me han hecho muchas veces un padre: ¿en qué estoy fallando cuando hablamos de lo inocentes que son los niños y de la facilidad con que se van? Porque esta pregunta yo la lanzo cuando terminamos de ver el vídeo de Predadores, que te puedes imaginar que hay un silencio sepulcral. Bueno, yo he visto a padres con lágrimas en los ojos, porque es un vídeo que afecta mucho, ¿no? Ver a una chiquitina de 3 años irse con un gancho y decir: ahora vuelvo a papá a contarle, porque se la llevaban para ver a un perrito cachorrito, ¿no? Sí. Ahora vuelvo con papá a contarle cómo me lo he pasado. Esto afecta. Tienes que tener el corazón muy... Entonces, cuando termina el vídeo, yo suelo lanzar la pregunta a los padres, ¿no? De los que estáis aquí presentes, ¿quién está seguro que su hijo no se iría con un depredador, con alguien que intentase? Y Ana, casi nadie levanta la mano. Todo el mundo tiene la inseguridad de que su hijo se pudiera ir tranquilamente, ¿eh? Entonces, la gente te pregunta y te dice: entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué fallamos? Porque casi todo el mundo le dice a su hijo... ¿Quién no le ha dicho a su hijo: no te vayas con un extraño o no cojas nunca nada de nadie? Eso lo hemos hecho cualquier padre. Entonces, si lo hemos hecho, ¿qué falla? Pues falla un poco la parte que tocamos y que hacemos mucho hincapié con Alexia, que es un poco el secreto o la esencia de Alexia, que es la parte práctica, que es practicar con los niños a través del juego, simular esas situaciones. Simular las situaciones en las que un extraño puede acercarse a intentar engañarlos. Esto lo trabajamos con los niños a través del juego y luego invitamos a los padres a que ellos lo sigan haciendo. ¿Y qué falla? Pues falla sobre todo la falta, yo creo que son 2 cosas. Falla sobre todo la falta de un bien que hoy en día es muy preciado, yo creo que más que el oro, que es el tiempo. La falta de tiempo que hay de los padres hacia los hijos. Vivimos en una sociedad, todos sabemos, consumista, muy metida en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones, y cuando por lo general llegamos a nuestras casas, pues suele ser general que nuestro hijo pequeño, ¿no?, o adolescente se acerque a contarnos sus problemas, sus historias, sus cosas, y estemos demasiado cansados, demasiado metidos en la vorágine, y aparte deseando de meternos y conectarnos con nuestras respectivas redes sociales, empezar a enredar en Internet, y nuestros hijos suelen quedar a un lado. Esa falta de tiempo, pues evidentemente provoca una falta de confianza de nuestros hijos. O sea, si no tienen confianza para contarnos lo que les está ocurriendo, cualquier problema que han tenido en el colegio, la más mínima tontería, que para ellos es muy importante, sí, pues ya se va creando y generando desde que son muy pequeños una falta de tiempo y confianza. Y esta falta de tiempo y confianza genera eso, ¿no? Que no tengamos tiempo para explicarle cosas tan esenciales como estas, o para jugar con ellos a cosas, a simular situaciones de este tipo que estamos hablando, ¿no? Sí. Y no solo eso, Ana, sino que esa falta de tiempo con nuestros hijos genera que la información que nosotros no vamos a darles, y ahí ya entraría un poco en el tema de prevención de abuso, porque también lo tocamos, cuando les explicamos a los padres que es muy importante hablar con los niños desde edades tempranas de prevención de abuso, y claro, enseguida te dicen: bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues muy sencillo, explicando a los niños cuáles son sus partes íntimas, cuál es el nombre de sus partes íntimas, que nadie puede tocarlas, que si esto ocurre lo tienen que contar. Si tú no lo haces como padre y tú no tienes esa confianza para hablar con tus hijos de estos temas, porque aún sigue sonándote como tabú decir a tu hijo que su parte íntima se llama pene y en una niña se llama vagina, sí, pues esto va a generar que los niños busquen la información en otro lado. Y esa información, a veces donde la buscan, es en una de las drogas y de los mayores males de este siglo, que para mí se llama Internet sin filtros. Internet sin filtros para mí es una bomba de relojería para los niños. Y ahí es un poco donde, volviendo a tu pregunta, cuando me has dicho que está fallando o donde quizá esté, para mí, personalmente, yo creo que nos falla en esos 2 campos, en el peligro que tiene Internet y toda la información nociva que llega a los niños porque viene sin filtros, y, por supuesto, en la falta de tiempo. No, además, yo he visto en muchos padres que dicen: bueno, yo voy a hablarles de estos temas cuando son mayores, como que los niños pequeñitos no se van a enterar, pero sí que lo que tú dices, tienen vagina, tienen pene, y hay que explicárselo desde la visión que puede tener un niño de 3 años. Evidentemente no es lo mismo que le puedes explicar cuando tenga 6 que cuando tenga 13. Y si no, cuando son más mayores, lo que estás diciendo tú, y en el colegio, en Internet y esas cosas,
todos hemos sido pequeños y jóvenes y te interesan, Claro. y demandas esa información, y lo que estás comentando tú, ahí después se lo va a explicar otro y posiblemente no de la forma adecuada. Y Eh, ahí es donde vamos. sí, Ana, perdona, no sé si ibas a lanzar una pregunta porque ahora te iba a coger con pegamento esto, porque en colación ahora íbamos a entrar en qué ocurre cuando no hablas con tu hijo de estos temas y entran por medio las charlas afectivos sexuales, ¿no? Y de qué manera se afrontan en el colegio. Iba a hacer, pero no sé si tenías alguna otra pregunta. no, te iba a preguntar si no creías que ahora el tiempo que estamos viviendo tan complicado de la pandemia, que es como frenar un poco lo que estábamos viviendo, porque no podemos estar viviendo lo mismo que vivíamos antes. Hemos visto el resultado 7 meses después de haber empezado los confinamientos, que volvemos a estar, lo que te decía yo antes, en un déjà vu. Entonces, aprovechar este tiempo de frenada un poco, de más estar en familia para hablar de estos temas y hablar con los niños y tener un contacto con los niños, con los jóvenes. Creo que es un tiempo maravilloso para poder aprovechar, porque siempre estamos corriendo y haciendo cosas, y ahora con la pandemia como que no puedes hacer lo mismo. Entonces, aprovecharlo para hacer lo que sí puedes hacer, y es pues estar con tu familia y hablar con tus hijos. Me parece una época maravillosa para eso, quiero decir, no lo veo malo. Maravillosa, maravillosa, y ojalá fuera así. Quizá aquí cada uno tendría que hacer su propio examen de conciencia y decir, ¿realmente he aprovechado este tiempo para mis hijos, para la familia? ¿O ha sido un tiempo maravilloso para, en vez de dedicar 2 horas a las redes sociales, empleado 8, ¿no? Porque estaba tan agobiado que no he visto otra salida que el dichoso Internet y las redes sociales, ¿no? A ver, las redes sociales está claro que tiene su importancia y, de hecho, hoy en día casi ningún proyecto tendría salida si no fuera por las redes sociales, pero estamos hablando de ser comedidos con las cosas, ¿no? Sí. Y estamos hablando de que los niños necesitan su tiempo, y el tiempo en familia es fundamental. Es que es fundamental. Sí. Para mí, desde luego, es un privilegio el tener un tiempo con mi hijo, el revolcarme en el suelo con él, o el ponerme a hablar y escuchar sus cosas. Pues yo me lo paso bomba. Quizás sea porque siempre soy muy niñero, me encantan los niños, y yo digo siempre que se aprende un montón de los niños, porque esto es una realidad, se aprende un montón Sí, de los niños. sí. Entonces, debiera de ser un tiempo fenomenal este de la pandemia para aprovecharlo, para dedicarle tiempo a nuestros hijos, para escucharlos. Pero ¿sabes lo que pasa, Ana? Que si ese hábito no está creado, por mucha Claro. pandemia que haya, pues repito, vamos a dedicarnos a decir, mira, voy a meterle mucho más tiempo a las redes sociales, o voy a dedicarlo, en vez de haber telebasura 2 horas, pues 8. Entonces, Claro, sí. esto es una cuestión de conciencia personal. ¿Debiera de ser el tiempo fenomenal? Debiera de serlo. Cada uno analiza y ve lo que ha hecho en este tiempo, para qué le ha servido, ¿no? No, además yo veo, por ejemplo, ahora la gana que se tiene de que se vayan ya los niños al colegio, como que en el colegio tienen que enseñarte estas cosas, y los valores se enseñan en casa. No, en el colegio se enseña pues otras cosas, matemáticas, lenguaje, pero lo que son los valores es en casa, y entonces es como echar un poco balones fuera. Yo además, mira, no tengo hijos, pero tengo una sobrina de 3 años, y veo que es una esponja. Yo ahora hablaba con ella por videollamada, hablamos ahora, como estoy hablando contigo por tú, y es una esponja. Y quiero decir, tú a lo mejor si no le dedicas tiempo, ella va a estar absorbiendo lo que tú estás haciendo, la forma que tienes de hacerlo, y va a copiar eso. Entonces estamos muy equivocados de pensar de, bueno, pues hacemos esto y no le va a influir. No, no, no. Es que les influye a los niños desde muy pequeñitos, es donde más influye para lo que vas a hacer y vas a ser de mayor. Y las cosas que les decimos, hay mucha equivocación con esto de, no, es que el niño con 2 años no se entera. Sí se entera. Y esas frases quedan grabadas en el inconsciente, y tú cuando eres mayor, después sin saber cómo, estás repitiendo unos patrones de lo que ves en la tele, de lo que ves a tus padres, de lo que te dicen en el colegio, de lo que te dicen tus mayores, y es increíble el daño muchas veces que se hace inconscientemente, otras conscientemente también. No sé qué opinas de esto, tú que trabajas con Totalmente niños. de acuerdo contigo. Es una de mis frases favoritas en las charlas para papis. Papis, sois los espejos de vuestros hijos. Si tú acostumbras a tu hijo a pasar el semáforo en rojo porque tienes mucha prisa, pues tu hijo va a coger ese hábito.
Si tú tienes conductas de solucionar las cosas con tu hijo, educando en la base de golpe va, golpe viene, vas a tener con toda seguridad un maltratador de mayor. Esto es algo evidente, no hace falta ser un experto en psicología para saber que somos sus espejos y que al final la transmisión de valores y principios de los padres hacia los hijos es fundamental. Y evidentemente lo que tú no le enseñes o que lo que tú no le transmitas, está claro que lo va a aprender en otro sitio, ¿no? Las escuelas, como bien decías, Ana, estoy totalmente de acuerdo contigo, son el lugar para que los niños reciban una enseñanza y aprendan matemáticas, y aprendan lenguaje, y aprendan a pintar. Lo que no pueden ser los colegios nunca, bajo ningún concepto, ser lugares de adoctrinamiento en ningún sentido. Y aquí ya sí que podríamos entrar un poco a fondo en el tema de las charlas afectivo-sexuales y en el tema de que los padres se tienen que concienciar. Y sobre todo, padres que tenemos unos conceptos claros en cuanto a la fe y en que queremos transmitirle a nuestros hijos valores cristianos, tenemos que tener muy claro que si nosotros no transmitimos estos valores, lo van a hacer otros, pero además de la forma más antagónica a lo que es la palabra, ¿no? y a la forma y a la vivencia cristiana, ¿no? Entonces, dicho esto, en el tema de las charlas afectivo-sexuales, lo que está ocurriendo en los colegios es algo terrible, es algo tremendo. Lo que están haciendo con los niños, yo lo he dicho muchas veces, lo he llegado a denunciar públicamente, lo he llegado a denunciar ante micrófonos de medios de comunicación nacionales, que lo que se está haciendo con los niños es atentar contra ellos. O sea, pero además cuando digo la palabra me gusta decirla con mayúsculas y recalcarla, atentar contra ellos y contra su capacidad cognitiva y contra su inocencia y contra todo. Todo esto que han disfrazado en charlas de igualdad, en charlas de que vamos a enseñar a tu hijo que el día de mañana sepa barrer como una chica, como a mí me ha tocado escuchar de ciertos padres cuando han ido a sus colegios a pedir explicaciones. Oiga, pero esto de las charlas afectivo-sexuales, ¿qué es? Tranquilo, tranquilo, les enseñamos igualdad, su hijo va a aprender, va a saber que tiene que barrer de mayor. Esta es la explicación que se da. Detrás de todo esto, los padres no se dan cuenta de que hay una total ingeniería social que han hecho ver a la población que lo que se trata son de eso, de charlas afectivos, o sea, de charlas de igualdad, de mirar por los derechos del colectivo homosexual. Han hecho alrededor de todo esto una propaganda que ha llegado a calar un mensaje en lo bueno que son las charlas afectivos sexuales y en lo que realmente ellos venden, que no es así. Esa realidad no es así. Las charlas afectivos sexuales son unas charlas puras y duras de adoctrinamiento en la que se hace ver a los niños cosas que son terribles, contrarias totalmente a nuestros valores, a nuestros principios. Y cuando se nos tacha a veces, me sorprende de homófobos y de ser gente que va contra este colectivo, parece mentira que cale ese mensaje en muchos padres, porque nada más lejos de la realidad. Y yo creo que además como cristianos entendemos que amamos a las personas, queremos lo mejor para ellas, y un homosexual es muy libre de decidir su condición y su forma de amar. Como adulto, él ya dará cuentas, él sabrá lo que hace con su vida, pero lo que está claro y nunca vamos a permitir, y esta asociación, Los Niños Son Intocables, Alexia, enséñanos, va a luchar siempre contra que esa ideología, esa forma de sentir y esa forma de amar la traslades a niños que no tienen conciencia absolutamente de la sexualidad, de nada de eso, y meter tu ideología, ¿no? Y hacerles ver de las bondades de la homosexualidad a niños de 4 o de 5 años o a niños de 10, me da igual, hacerles ver e incentivarles a que prueben con personas de su mismo sexo, a que el concepto de amor es un concepto rancio que quedó ya atrasado, de los hombres de Cromañón, el tema de la fidelidad, prueba con todas las personas que quieras de tu mismo sexo, de otro. Todos estos conceptos que se meten en este tipo de charlas, debiéramos de estar los padres ya hace tiempo en la calle, a nivel generalizado, exigiendo respeto para los padres que no queremos este tipo de charlas. Me parece muy bien los padres que sí lo quieren, porque Ana, hay padres que quieren este tipo de charlas. Hay padres que les hemos mostrado, grabado, contenidos de charlas en las que se le decía a los niños temas de masturbación, pero bien jovencitos, ¿eh? Y decían, no, pero es que a los niños hay que hablarles de todo, con 4 o con 5 años que sepan de todo, o sea, vale, perfecto, tú estás de acuerdo que a tu hijo se enseñe eso, respétame a mí que no, y lleguemos a una solución que es el PIN parental, el tema de que el colegio avise cuando vayan a hacer estas charlas. Los papás que quieran esto para sus hijos las reciben, pero los papás que no lo queremos, nuestros hijos no reciben este tipo de charlas. Y de eso se trata el PIN parental. Entonces ellos llegan con su rodillo impositor y te dicen, no, esto no es así.
Los niños tienen que aprenderlo porque esto es diversidad, esto no es enseñarles diversidad ni respeto por los demás. Esto es imponer una ideología que yo considero que atenta contra ellos. Y yo he llegado a oír, Ana, porque ya los padres nos hagamos una idea y empezamos a hablar claro, yo he llegado a grabar y a oír, y esto lo hemos tenido que llevar a un juzgado, en una charla para padres de niños de 4 y 5 años, unas sexólogas afines al colectivo LGTB, decir a unos padres que el concepto de la sexualidad para niños hay que verlo con gafas de niño, la sexualidad hay que verla con gafas de niño, y que es algo absolutamente normal el que 2 niños de 4 o 5 años puedan estar jugando a chuparse los genitales. Esto no causó ningún revuelo en la charla, al contrario, hubo incluso murmullos de aceptación, pues yo no lo veía así, pues es verdad, quizá haya que verlo. Esto es realmente un atentado contra ellos por una simple explicación. Fíjate qué sencillo es. Si a un niño le hacemos ver que es normal jugar a chuparse los genitales con otro, mi pregunta es qué va a ocurrir cuando venga un adulto a proponerle ese juego. Si él tiene asumido como normal este juego, ¿qué va a pasar cuando llegue esa situación? Entonces, tenemos que oponernos frontalmente, tenemos que levantarnos. Yo estoy no agotado porque es la labor que siento que Dios me ha puesto en mi corazón, pero estoy a veces, me desespero un poco cuando en las iglesias, que son un poco las que más reciben este mensaje, hablas a los padres de que hay que trabajar con el PIN parental, de que tienen que llevar el PIN parental al colegio, de que tienen que salir a la calle, que la lucha está en la calle, que tenemos que manifestarnos pacíficamente, por supuesto, y bien, pero en la calle, y que dejemos ya el confort de nuestras casas y que dejemos ya de pensar que con ir los domingos a una iglesia y se solucionan las cosas, porque es importante ir los domingos a la iglesia, pero luego hay una continuidad de lucha que además Dios nos exige. Dios nos exige que defendamos a nuestros hijos y Dios nos demanda que salgamos a luchar por ellos y demos testimonio de esa forma. Por lo tanto, hay que entregar pines parentales y allá donde estemos, sea una reunión de AMPAs, sea en el trabajo, sea lo que sea, hay que defender estos valores, hay que dejar bien claro nuestros valores y principios y nuestra forma de sentir y nuestra fe. Y sacudámonos ya un poco ese miedo que tenemos a ser tachados de homófobos o de cristianos radicales o de todas estas cosas que se nos dice, porque creo que el testimonio es muy importante como padres. No, además, a ver lo que estás diciendo tú, que es muy importante, ¿cómo le vas a explicar a un niño que venga un adulto y no haga lo que está haciendo con otro niño? Y voy más allá. ¿Cómo haces con un niño que está sufriendo abusos? Porque la mayoría de los abusos es en la familia o de personas conocidas. ¿Cómo ese niño o esa niña va a denunciar que está siendo abusado cuando le están enseñando que se puede tocar uno los genitales a otro? No lo va a nunca ver mal. Y después nos enfrentamos al hecho, nosotros que trabajamos con la prostitución y la trata, ¿qué pasa con esos niños y esas niñas? Pues nos echamos las manos a la cabeza y es un poco como voy a enseñarle lo que me parece. Ahora esto digo que sí, pero en cambio otros temas no se pueden hablar ni nosotros lo hemos querido hacer y vemos el desconocimiento de la gente. Tú cuando das una charla o cuando hablas de estos temas, y a ti te pasará, la gente se echa las manos a la cabeza. ¿Qué me estás contando? Esto no existe. O libros que tú estás leyendo y dices, mira, está pasando esto con los niños, son raptados los niños desde pequeñitos, se les enseña a pelear y está habiendo subastas en internet para que gente con dinero subaste snuff movies, con niños, con niñas. Hay niñas prostituidas en este país con 12 años. Las snuff movies que creíamos que era una cosa del pasado existe. Hay gente que se junta en redes de diferentes países que pone dinero encima de la mesa y te va diciendo por un pinganillo lo que le tienes que hacer a ese niño, esa niña, ese joven, y después si quieres que lo maten, si no lo quieres que lo maten, cómo quieres que termine el juego, y te dice la gente, no, eso es mentira. ¿Cómo va a ser eso, verdad? Es imposible. No, pues es que hay más cosas. Y más van por delante, el mal va por delante y nosotros, si estamos consintiendo, después no podemos estar quejándonos. ¿Y qué va a pasar con esos niños que se les enseña esto? ¿Qué va a pasar cuando tengan 13, 14, 15, 16 años? Cuando ahora se está viendo que niños de 15, 16 años consumen prostitución, consumen pornografía, porque ahora ya la tienes gratis en internet. Yo veo niños de 16 años yendo a pisos de prostitutas en Valencia, donde yo vivo. Lo sé de buena mano. Entonces, ¿cómo va a afectar
esto que están enseñando cuando crezcan y tengan 15 años. Y ahora ya estamos como estamos. Pues este es el gran problema, Ana, porque, a ver, sí que es verdad que, bueno, hay determinado sector de la población o de padres que puedan desconocer estos temas, pero yo creo que hay otro gran sector que no lo quieren saber o dicen, no, esto no puede estar pasando. Entonces, la postura de querer mirar para otro lado muchas veces es porque no queremos afrontar el problema. Nos parece tan terrible que es más fácil decir, no, esto no puede estar pasando. Sí está pasando, esto y cosas peores. Entonces, quizá sería un cargo de conciencia saber que esto está pasando y decirte a ti mismo, oye, yo no estoy haciendo nada, claro. Ese es el problema, que no salimos nunca de nuestra zona de confort, pero en muchos aspectos, Ana. Yo, mira, cuando trato a veces con padres y trato con muchos padres que han perdido a sus hijos en condiciones trágicas a manos de un depredador o que han sido violados, en fin. Y a veces veo la falta de empatía de otros padres hacia estos padres. Exacto. Que ellos mismos te dicen, ¿cómo se nota que no han pasado por ello? ¿No? Pues todo esto es extrapolable a todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Sí. O sea, que el tema de prostitución de niños está a la orden del día, que están abusando de niños, que hay unos temas tremendos con las charlas afectivos sexuales, que hay todo eso con decir, esto no puede ser, esto es cosa de película, esto es cosa de que vosotros os estáis sacando las cosas de qué postura más cómoda, ¿no? Digo eso y ya está. Porque si yo te diría la pregunta, al padre que dice eso, mirándole a los ojos, esto no puede estar pasando, esto es... Y si está pasando como está pasando, ¿qué piensas hacer respecto a eso? Fíjate qué pregunta más sencilla. Si esto de las charlas que acabamos de decir está ocurriendo, sí, y no me lo estoy inventando, si hay gente capaz de decir esto a los niños y de normalizar estas conductas y de estar atentando contra ellos y de estar... ¿Qué piensas hacer como padre? ¿Vas a seguir pensando, vas a seguir mirando para otro lado? Sí. ¿O qué haces? Entonces, es una falta de concienciación y es una falta de salir de la zona de confort. O sea, basta ya con estos temas. Y dejar la demagogia de salón, por favor. Porque en el salón de casa, como digo yo, viendo la televisión y sentado cómodamente, tú opinas una cosa, opinas lo que te están contando. Ya, porque digo, mira, ya uno no se informa, no lee, voy a creer lo que me dicen ahí. Y ahí dicen eso y yo me lo creo porque me es más cómodo, porque ¿para qué voy a investigar o buscar o leer o mirar otras fuentes? Entonces, y después lanzo esas frases de demagogia de salón. Y tú que estás en la calle, aparte trabajando con los niños, eres policía, ves una realidad que se nos escapa a los demás y yo que estoy en la calle con la asociación y veo la realidad y te fijas en todos estos temas. Y digo, qué bonito, claro, cuando tú estás en el salón es muy fácil decirte, mira, es que tú eres una facha, es que tú eres una cristiana radical, es que tú eres homófoba, es que tú eres, no sé, lo que sea, porque es más fácil insultar que decir, voy a ver qué está pasando realmente con estos temas. Claro, ahí, Ana, te diría dos cosas. Primero, esas personas que piensan eso, ese tipo de cosas, a mí me encantaría muchas veces decir, oye, ¿por qué no te vienes media horita conmigo y te demuestro lo radical que soy? Vente para que veas lo que es en la trata. Vente que te voy a poner en contacto, te voy a sentar al lado de unos padres que han perdido a su hijo a manos de un depredador. Vente que te vas a escuchar media hora de charlas para los niños para que veas lo que están haciendo con ellos. Vente para que veas cómo Servicios Sociales quita a un niño de unos padres y luego recibe sus subvenciones y hacen negocio con ello. Vente para tantas cosas que luego es muy fácil decir, esto no puede estar ocurriendo, ¿no? O que sean otros los que hagan esa labor, ¿para qué me voy a manchar yo las manos, ¿no? Que esto evidentemente, claro, hay que entenderlo. Esto, luchar por este tipo de cosas, Ana, que tú y yo hacemos y que mucha gente, gracias a Dios, hace, tiene un alto precio. Tiene un alto precio. Esto es un precio familiar que hay que pagar, esto es un precio en todos los sentidos, económico que hay que pagar, porque la gente, claro, luego viene también la segunda parte que a mí ya me termina por divertir, ¿no? Bueno, ¿cómo te estarás haciendo de oro a base de subvenciones, ¿no? Y digo, digan dónde está la cartilla o mi ingreso porque no termino de encontrarlo por ningún lado. A Capernaum tampoco, ¿eh? No recibe ninguna. Debo de estar viajando al Caribe continuamente o debo de estar, o la otra que es habitual, ¿no? Bueno, motivaciones políticas, ¿no? Bueno, pues que me diga dónde está mi carnet, ¿no?
aquí está claro que lo que hacemos, Ana, en este caso, en primer lugar, es por amor a los niños y es en base a lo que Dios nos manda hacer y porque somos cristianos, está claro. Y bueno, faltaría más que hubiese una motivación detrás económica o política, Ana, nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que para el contrario, para el enemigo, a la hora de desacreditar, pues son dos temas estrella, ¿no? Pues acudo al tema del dinero y al tema de la política y ya está, y intento desacreditar. Bueno, esto es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos y entenderlo porque es así, son las herramientas del enemigo y lo importante es no perder nunca el norte e intentar hacer las cosas según nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe y que nunca puedan, evidentemente, sacarnos los colores en ese sentido, ¿no? Además, yo creo que la gente está muy equivocada porque se piensa que el mal es algo es feo, es algo... No, no, cuidado porque se esconde en medio de nosotros y la persona que menos piensas que es, porque alguien es atractivo, porque viste bien, porque tiene dinero, porque tiene don de gentes, porque está ahí arriba. Cuidadito, cuidadito, porque está en medio de nosotros y que menos lo creemos. Y confiamos muchas veces en personas que dices, mira, están haciendo el mal y tú piensas que están por el buen camino. Eso hay que tener... Siempre se cree que el mal es otra cosa. El príncipe de la mentira es experto, es el príncipe de la mentira y es experto en disfrazarse, ¿no? Exacto, Nunca lo va a hacer con apariencia mala ni en esto, con sino ángel que de luz. va a ser atractivo, está claro, ¿no? Exacto, exacto. Entonces en eso hay que tener cuidado, porque sí existe, nosotros lo sabemos, vemos la calle, sí que existe el mal, es evidente. En las zonas, solo hay que ir a las zonas donde nos movemos y ahí está reflejado, estropeando tantas vidas. Quiero hacerte la última pregunta porque, bueno, me encanta conversar contigo, te voy a llamar otro día para que sigamos, porque creo que tienes muchas cosas que aportar. Nos queda otra asociación de la que hablar que tienes, pero quiero preguntar, la última pregunta que te quiero hacer, ¿cómo haces ahora desde Proyecto Alexia? Ahora no puedes, evidentemente, con lo de la pandemia. ¿Tenéis algún proyecto para hacerlo online o enseñarlo a través de vídeos o lo estáis haciendo? Un poco para que... Y que me digas también en qué redes sociales estéis para que la gente que nos esté escuchando pueda visitaros y ver lo que estáis trabajando y si quiere conoceros más. Vale, pues voy a empezar por la segunda. Aquella persona que tenga interés en que el proyecto Alexia esté en su iglesia, con los niños o en el colegio de sus hijos, simplemente tiene que meterse, tenemos una web que se llama www.proyectoalexia.com y ahí tiene una hoja de contacto y tiene todos los vídeos con lo que hacemos, con nuestro trabajo, con noticias, con cosas. Y a través de ahí puede contactar con mucha facilidad. Luego es cuestión de encajar. Ahora, evidentemente, no estamos haciéndolo presencialmente, hay que esperar a que pase todo este tema del COVID, pero vamos, espero que para principios del año que viene o en cuanto sea nos vamos a poner en marcha, pero sí que hay un proyecto, y esto como se suele decir a veces en la televisión, no tengo una primicia para ti, pues hay un proyecto en el que estoy trabajando, que además siento también que es una cosa muy del Señor, que es de alguna manera hacer, voy a llamarlo así, que el otro día me dieron esa expresión y me encantó, una especie de vacuna para las charlas afectivo-sexuales a través de un cuento. Quiero exponer a los niños lo que la palabra nos enseña referente a qué es el concepto de familia, que si un niño puede, ¿por qué un niño tiene un papá y una mamá y no puede tener dos papás o dos mamás? Sí. Todo este tipo de cosas lo vamos a hacer a través de un cuento, y lo va a hacer Alexia. Alexia va a explicar a dos personajes de un cuento, un niño y una niña. Y estoy desarrollando este proyecto. Claro, esto conlleva hablar con ilustradoras, conlleva guionizarlo muy bien con maestros de escuela dominical, porque hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje a los niños. Sí. Y sobre todo trasladar un mensaje, ese cuento, de respeto hacia los niños tienen que entender que siempre hay que respetar a cualquier persona, sea cual sea su forma de amar o de sentir. Hay que dar un respeto máximo, ¿no? a nuestros semejantes. Ese cuento también lo quiero reflejar, ¿no? En ese cuento, que los niños entiendan que tenemos que respetar a nuestros semejantes, sea cual sea eso, ¿no? Su forma de pensar o sentir. Y este proyecto lo voy a desarrollar ahora, voy a aprovechar este tiempo de COVID para desarrollarlo,
para que si Dios quiere, Dios mediante, a principios del año que viene o, bueno, de cara a la primavera, cuando pase lo del COVID, Sí. empezar a trabajar fundamentalmente en las iglesias, que es quien te va a llevar un tema así. Vamos a trabajar con este cuento y con Alexia, sin dejar lo otro de prevención contra los pederastas y todo esto, pero vamos también a volcarnos un poco con esto y vamos a volcarnos con los padres para hacerles ver la importancia del PIN parental, ¿vale? Para recordarles que es imprescindible que los pines parentales, padres que tenemos esos principios que transmitimos a nuestros hijos, es fundamental que lleven ese PIN parental a los colegios, pero en cascada además. Es que tiene que haber miles de padres presentando el documento del PIN parental. Creo que los padres tendrán claro lo que es el PIN parental, Ana, pero lo recordamos en una frase. El PIN parental es un documento que se presenta en los colegios en los cuales se le dice al colegio que tiene que respetar nuestra manera de pensar y de sentir, que eso lo dice la Constitución española, no lo decimos nosotros, el artículo 27.3, que refiere la libertad de los padres a enseñar a sus hijos según los principios morales y religiosos de cada padre. Esto se presenta en el colegio, este escrito, y se presenta por duplicado. El colegio no sella el original, no lo devuelve sellado, y se supone, en teoría, que el colegio debiera de respetar que cuando va a haber una charla de estas se avise a los padres, se informe y se pida permiso, cosa que desgraciadamente no se hace. No se hace. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar en este sentido. En Murcia hemos tenido el caso hace poco de que por ley, los colegios tenían que avisar a los padres y se consiguió el año pasado, ¿no? Por lo tanto, tenemos la esperanza y la confianza y la fe de que el PIN parental se termine algún día por imponer y se dé libertad a los padres para poder que sus hijos reciban nuestras charlas. Yo además quisiera saber, por ejemplo, en este país, ya digo en este país, cuando Dios nos hizo libres, nos dio libre albedrío para nosotros elegir lo que queremos hacer. ¿Desde cuándo? Ya desde eso que viene en la Biblia, que Dios nos hace libres, y Jesús vuelve a hacernos libres, quiero decir, ahí nacimos libres, pero ahí Jesús nos viene a hacer libres. ¿Desde cuándo? Con una constitución, como tenemos en España, de opinión, cuando se coarta la libertad de opinar, de decir, antes tenías que opinar una cosa, ahora tenemos que opinar en los tiempos que estamos otra, dependiendo quién decide. Y lo que estás tú diciendo, los padres, en este caso, tienen que decidir, como lo mismo que como está pasando en la pandemia. ¿Mando a mi hijo al colegio, no mando a mi hijo al colegio porque estamos en una pandemia? ¿Decido que mi hijo tenga esas clases? ¿No quiero que mi hijo tenga esas clases? Oiga, pues hay que respetar y tener libertad de opinión, que estamos en un país libre, con una democracia, y parece que se nos olvida muchas veces, que no tenemos que hacer... vamos a ver, alguien te dice algo, pues infórmate, lee, investiga. Mira lo que se les está enseñando a tus hijos. Quiero decir, a ver, ¿qué clases están recibiendo? ¿Qué son estas charlas? Yo voy a investigar, a ver qué es, y ahí decido. No porque es más fácil, lo que dices tú, la zona de confort. Me es más fácil, yo estoy viendo la tele o lo que sea, haciendo 6 horas, no le dedico a mi hijo, oiga, pues dicen que esto en el colegio, pues será bueno, porque se lo dicen en el colegio, ¿qué voy a hacer yo? No me molesto, claro. Porque además es yo quiero, yo necesito, yo tengo que hacer esto, y a mí ni mis hijos me tienen que molestar. Entonces, esto es muy peligroso en este momento que estamos viviendo para mí, me parece peligrosísimo porque no estamos criando el futuro. Estos niños están aquí, son el presente nuestros niños, nuestros jóvenes son el presente de este país. Y parece como que nos da todo lo mismo y no. Y entonces gracias por dedicarte a lo que estás haciendo. Ana, es más cómodo ver 3 horas de Sálvame y que lo que le tengan que educar a mi hijo de sexualidad, que lo hagan en el colegio, que yo prefiero ver Sálvame. Has dicho, Ana, que vivimos en un país libre y democrático. Yo cada vez discuto más eso. Me parece yo también. Cada vez vivimos en un país de más dictadura y vivimos en un país de dictadura porque en el momento en que es considerado un delito de odio que una persona trate de asesorar, de aconsejar a alguien que viene a decirle, pues mira, soy homosexual, tengo una orientación, necesito ayuda porque no tengo las cosas claras, y esa persona pretende ayudarle y a eso le llamen delito de odio y esté sancionado y esté castigado, dudo mucho que esto sea un país de libertad y democrático, porque
me parece que es absolutamente descabellado. Y esto está pasando, evidentemente, Sí. esto está pasando. Tenemos leyes que en estos momentos castigan eso. Y además, como delito, no te lo pierdas, de odio, intentar ayudar a una persona que ha venido incluso a pedirte ayuda. No es que tú vayas por la calle buscando personas a las que ayudar en el sentido de decirles, oye, tú lo que estás haciendo está mal, ven aquí que te voy a reconvertir, como dicen ellos, ¿no? No, es una persona que viene a pedirte ayuda a una iglesia y estás tratando de asesorarle y decirle, pues mira, la palabra dice esto en cuanto a esto. Que eso sea considerado un delito de odio y que esté sancionado, dudo mucho que eso pertenezca o sea propicio de un país democrático y en libertad. Sí. No, además es que es encubierta, que es peor aún. Todo en encubierto estamos. Pero entraríamos en muchos otros temas, por lo mismo de las charlas. O sea, ¿qué país democrático es alguien que permite que haya esa dictadura ideológica en los colegios y no tenga libertad como padre para decirte y te digan que eres un homófobo y un radical porque no quieras que tu hijo escuche eso? Sí. No quiero que mi hijo escuche eso porque no entra dentro de mis valores y mis principios y se le hace daño con lo que yo le estoy enseñando. Va totalmente en contra de lo que yo le estoy educando. Que le estoy educando en base al respeto a los demás, pero desde luego le estoy educando en base a la palabra, que para mí eso es sagrado y lo que Dios dice respecto a ese tipo de conductas. Yo estoy transmitiendo eso a mi hijo y lo hago por su bien y que creo que es lo mejor para él. Sí. Entonces, esto por eso digo que habría que plantearse si realmente estamos en un país democrático y libre. No, y además, ¿por qué te obligan a eso y en cambio a ti no te permiten opinar lo contrario y dar tus charlas de diferente manera? Porque claro, si me dices, mira, hacemos las dos cosas y tú decides lo que quieres hacer. Eso es una democracia. Lo otro es, Ya. lo que dices tú, una dictadura encubierta. Porque... Pero lo otro es cuando estás, yo pongo este ejemplo en la política, ¿no? Cuando un político está en política, en la oposición y habla de lo bonitos que son los scratches y que eso es democracia, y cuando uno ya no está en la oposición y está gobernando y se lo hacen a él, entonces eso ya no es jarabe democrático, ya es realmente un scratch, ¿no? Pues esto es así, ¿no? Lo mío es lo mío, lo que vale, y lo tuyo no vale para nada. Y a eso se llama, pues eso, ¿no? Pues imponer y no respetar la libertad. Y contra esto, Ana, pues simplemente los cristianos tenemos un papel fundamental, que además Jesús nos llamó a cumplirlo, que es ser la sal de la tierra. Y la sal de la tierra, he dicho muchas veces, que no es ponerse con una Biblia en medio de una plaza, quizá por lo que todos tenemos el concepto de predicar, sino que el testimonio que de un cristiano yo creo que está en su vida diaria. Hay muchos campos donde dar testimonio y muchos campos donde la gente pueda decir, oye, que esa persona ¿por qué habla así o por qué piensa así? ¿No? Que sentir más diferente, ¿no? Hay algo diferente, ¿no? Y puedan ser puertas que abramos a dar testimonio, ¿no? Y hablar del Evangelio. Y esto es algo que yo creo que tenemos que, yo creo personalmente que hay que cambiar un poco el chip en eso, ¿no? En que el testimonio está fuera de las cuatro paredes de nuestras iglesias y la lucha está fuera, y esto es un mensaje que de verdad no me cansaré de decir, y creo que además lo hago pues con toda la mejor intención y pensando que lo hago en el nombre de Jesús, porque creo que es así, ¿no? Sí. Entonces esto, a ver si nos quitamos un poquito ese miedo y confiamos un poco más en el Señor, que el Evangelio es muy sencillo a la hora de aplicarlo. Además, mira, lo que estás diciendo de sal, mi hermano siempre dice que si la sal está en el salero y la dejamos puesta en la estantería, es sal, pero no sala. Si tú no la echas en la comida, no hace su función. Lo mismo que la luz, somos luz. Pero si tú no llevas la luz y la escondes, la metes debajo de la cama, no alumbra. Entonces, esto es ya más para los cristianos, que no nos dé vergüenza. Que no nos dé vergüenza lo que creemos, por lo que vivimos. Si a otros no les da vergüenza lo otro, a nosotros porque nos tiene que dar vergüenza creer en lo que creemos y mostrar lo bien que estamos, cómo nos trata Dios, lo bendecidos que estamos, lo a gusto que estamos trabajando para Él, lo bien que nos cuida, nos ama, y entonces eso hay que decirlo, no es ninguna vergüenza. Yo ya he llegado al punto que ya me da igual lo que me digan, oiga, yo opino esto, si te gusta bien, y si no, como dice Enrique de Vicente, cambia de canal. Y aquí decimos lo mismo. Fíjate, hay una cosa de lo que estás diciendo. Hubo
hubo cristianos en su tiempo que estuvieron dispuestos a ser echados a los leones y fueron echados a los leones. Y yo digo que hoy en día hay muchos cristianos que no están dispuestos ni a echar a los gatos. O sea, hay gente en países que en estos momentos está siendo quemada viva por ser cristianos, ahorcados. O sea, cristianos comprometidos. Sí. Y a veces aquí vivimos una sociedad que nos da pereza hasta salir a manifestarnos, a decir, mi hijo es intocable, yo no quiero esta imposición. Sí. O sea, es que es un contraste tan radical en la manera de vivir el cristianismo, que cuando se vive de verdad con fe y quieres trabajar para el Señor y hacer las cosas y ves que hay gente en otros países muriendo en el nombre de Cristo. Y aquí no somos capaces ni de salir a una manifestación, no somos capaces ni de llevar un pin parental. Sí, por lo que opinen además los demás, no vayan a decirte que eres esto y aquello. Sí, o porque tengo que llevar a mi niño esa tarde al fútbol y es más prioritario. Sí, también. Al final, excusas podemos tener. Sí, sí, eso. Qué contraste tan grande en la forma de ver el Evangelio. Sí. Bueno, pero mira, muchas de las cosas yo opino que las cosas que nos pasan en la vida siempre no son por qué nos pasan, sino para qué nos pasan. Y nos pasan para aprender y para cambiar. Y si no aprendes y cambias, vuelves a repetirlo hasta que lo aprendes. Mira lo que nos está pasando. En marzo tuvimos un confinamiento, mira cómo estamos a finales del mes de septiembre. ¿Hemos aprendido algo? Pues no, pues la situación, oye, aprendemos así. Es triste que el ser humano tenga que aprender a golpes y muchas veces caer en un hoyo muy grande para levantarse, es verdad, somos así, pero bueno, Dios en su infinita sabiduría nos sigue dando oportunidades una y otro día y gracias a Él. Y bueno, lo vamos a dejar porque si no tú y yo podemos estar el día entero. Pero Ana, como vamos a tener otros días, vamos a tener otras charlas, yo encantado de estar siempre y tocar porque quiero que me cuentes esas cosas que estás haciendo ahora y a ver cómo se van resolviendo. Entonces, te emplazo para próximas semanas para que nos veamos otra vez a través del Zoom. Muy bien. Y muchísimas gracias, mucha fuerza. Muchas bendiciones, que Dios te guarde mucho y mucho ánimo porque estás haciendo una gran labor y el que te diga lo contrario, ni caso. Tú sigue adelante, que estás trabajando para papá. Entonces, eso siempre es bueno. Muchas gracias y un abrazo desde Valencia. A ti de verdad un abrazo muy fuerte y ante todo siempre humildad, saber que lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor y que jamás nos permite el Señor subirnos a ningún pedestal porque no somos nadie en la labor que estamos haciendo, no somos nada al lado de su grandeza y sobre todo siempre, siempre, siempre humildad para las cosas, que es lo para mí fundamental. Amén. Pues un abrazo muy fuerte. Chao. Ana. Chao.